¿Cuál es la problemática que existe en una persona que fallece y que no ha emitido una disposición testamentaria? Evidentemente, al momento en que fallece, se tendría que iniciar un procedimiento intestamentario, que sería una sucesión legítima, y se va a regular conforme a las disposiciones del Código Civil en vigor de la entidad de la República Mexicana en donde se encuentra. En cualquier estado de la República, cada uno de estos estados tiene una disposición en el Código Civil específica. Casi todos se parecen. Por consecuencia, la estructura básica de cómo se va a regular la disposición hereditaria es muy común y prácticamente similar en toda la República. En el caso del procedimiento intestamentario es cuando no existe un testamento. Tendríamos ahí que obligatoriamente iniciarlo ante un tribunal familiar, ante un juez familiar. Este juez familiar, cuando recibe la solicitud, ya sea de los herederos, del albacea o de cualquier interesado, tiene la obligación primero de notificar a todos los posibles herederos y a todos los posibles interesados a ese juicio. Cualquier persona que tenga un interés legítimo para acudir al juicio sucesorio intestamentario tiene que ser notificado por el juez familiar. El juez familiar, ya una vez notificadas a las personas interesadas, tiene que también ordenar que se giren oficios al Archivo General de Notarías, al Archivo Judicial, para conocer si existe alguna disposición testamentaria que no conozcan evidentemente los herederos o denunciantes de ese procedimiento intestamentario. En este caso, el Archivo Judicial y el Archivo General de Notarías van a emitir una certificación de una búsqueda minuciosa y exhaustiva dentro de sus archivos para revisar si la persona fallecida sí emitió o no una disposición testamentaria. Aquí podemos tener dos supuestos: que la persona fallecida sí haya emitido un testamento y los herederos o las personas interesadas no lo conocieran. En ese momento va a recibir el juez el informe por parte de este archivo, ya sea judicial o de notarías, donde se le va a informar que sí existe la disposición testamentaria. Y en ese momento el juez tiene la obligación de cambiar el procedimiento de juicio intestamentario a juicio testamentario. Manda llamar y traer el documento a juicio, se hace la apertura del testamento público que se ha emitido y se tendrá que llamar a los herederos designados, así como a la albacea, para que comparezcan, y a partir de ese momento el procedimiento hace una mutación a un juicio testamentario y se continuará con las fases y etapas que establece el propio Código Civil. En caso de que no aparezca ningún testamento, entonces el juez le va a dar vista a la gente del Ministerio Público para que represente a los ausentes en ese procedimiento intestamentario, para que el Ministerio Público determine si existe alguna otra acción o actuar que deberá llevar a cabo los interesados en esa denuncia del procedimiento intestamentario. El juez, en ese momento, derivado de la petición, podrá llamar a terceros, podrá solicitarle a los interesados copias certificadas de las actas de defunción de los padres o acta de matrimonio del autor de la sucesión, acta de nacimiento de hijos no presentes o ausentes, o diversos documentos, inclusive hasta como prueba de la residencia, para determinar si el juez que conoce del asunto es competente para llevar a cabo ese procedimiento, ya que la competencia del juez familiar se determina por el lugar de la defunción o por el lugar de los bienes. No podrá ser otro tipo de competencia. Una vez recabada toda esta información y que el juez ya sabe en el procedimiento intestamentario quiénes son los interesados con derecho a heredar, va a citarlos a una audiencia donde deberá presentar dos testigos. Es una audiencia de información testimonial en la cual estos testigos tendrán que declarar que sí conocieron al autor de la sucesión, tienen que declarar el estado civil que tuvo en el momento de su defunción, si procreó hijos, con quién estuvo casado, sus padres quiénes eran, si vivían o ya no viven los padres, quiénes son los que tienen derecho a heredar, si reconoció o procreó hijos fuera del matrimonio y demás datos que son necesarios para que el juez pueda emitir una resolución y una declaratoria de los herederos. Ya una vez recabada esta declaración de testimonial, el juez va a citar a una audiencia donde va a emitir una disposición, una resolución que se llama declaratoria de heredero, donde va a determinar quiénes son los que tienen derecho a heredar. Esto no es una resolución determinante al 100%, porque puede existir el caso de que exista un hijo no llamado a juicio, exista un hijo que nunca se recabó su información, o inclusive exista un tercero que fue reconocido, de los cuales no tienen conocimiento, y estas personas sí podrán posteriormente ejercitar un derecho de petición de herencia. Por ende, la resolución que emita el juez familiar
de declaratoria de los herederos no es una resolución que tenga un carácter definitivo. Puede ser modificada, puede tener variaciones dependiendo de las condiciones de los propios herederos que no hayan sido llamados a juicio. Una vez emitida esta declaración de herederos, el juez cita a las partes para una audiencia y que en esa audiencia los herederos acepten su herencia y a su vez emitan el voto para designar a un albacea. Recuerden que el albacea será únicamente la persona que va a administrar bienes. El albacea no puede vender, el albacea no puede disponer, el albacea no puede tomar para sí ni dinero, ni valores, ni bienes de la propia sucesión. Solamente es un administrador. Y ese administrador tendrá que rendir cuentas periódicamente a los herederos y al juez de que su actuar se ha hecho correctamente y en forma transparente, que todo el dinero que se ha manejado, que los bienes que se han administrado han generado frutos y los frutos están perfectamente identificados en una rendición de cuentas. El albacea tendrá esa obligación. Son técnicamente todas las obligaciones que puede tener cualquier administrador de un negocio. Una vez llevada a cabo esta primera etapa, que encontramos estas dos grandes diferencias en el juicio testamentario e intestamentario, entramos a la parte común que aplica tanto para uno como para otro procedimiento, que serían segunda, tercera y cuarta etapa del procedimiento sucesorio, que son segunda etapa, el inventario de avalúos. Cada etapa lleva un procedimiento. La segunda etapa, que es la de inventarios de avalúos, en esta etapa se va a determinar cuántos son los bienes, cuáles son los derechos que se tienen, cuáles son las obligaciones. Es inventariar todo lo que tenía el autor de la sucesión. Puede ser desde coches, casas, muebles, equipo, de acciones de bolsa, de cuentas bancarias, deudas inclusive también se pueden inventariar. Puede haber el caso de que sean mayores las deudas a los bienes y en ese momento los mismos herederos podrán rechazar inclusive la adjudicación de bienes o rechazar la herencia para evitar caer en una deuda comprometida dentro de su propio patrimonio. Cuando las deudas son más altas, evidentemente no es conveniente aceptar esas herencias que nos han dejado. Es cuando los herederos podrán conocer a ciencia cierta cuáles son los bienes que existen. Podrá ser el caso que a futuro no exista un bien inventariado dentro de la sucesión. Sí se puede ampliar más adelante ese inventario de avalúos. Puede existir una ampliación del inventario, una ampliación de avalúos, donde se determine ese balance que existe entre bienes, derechos y obligaciones para conocer los herederos si es o no conveniente el que se adjudiquen esa sucesión, independientemente de que es necesario para el notario o para el juzgador conocer cuál es el balance general de ese cúmulo de la masa hereditaria. Una vez hecho esta parte, se tendrá que ir a la rendición y administración de cuentas. En esta rendición de cuentas, el albacea tendrá que informar a los herederos y al juez o al notario cuáles son los bienes que han generado, si han generado rentas, si han generado gastos, cuánto se ha pagado de prediales, cuánto se paga de deudas, si existen deudas mortuorias. Esto significa de las deudas que se generaron derivado de la muerte o de la enfermedad del autor de la sucesión, ¿qué se pagó? ¿Quién pagó esas deudas? Hay que reponerle ese dinero a los herederos que hayan gastado esas cantidades. Con esa rendición y administración de cuentas, el notario y el juez, en su caso, se van a dar cuenta de cuáles son los elementos que cada uno de los interesados generó de gastos. Si existe una deuda a favor de un tercero y cuánto hay que pagarle, porque en esa rendición se tiene que emitir un dictamen que tiene que ser aprobado por todos los herederos y en su deficiencia por el juez cuando no hay un acuerdo común, y entonces se va a determinar la forma de cómo serán liquidadas esas deudas y cómo van a ser administrados los bienes o los dineros o los valores que existan dentro de esa masa hereditaria. Esto es para poder continuar a la cuarta sección, que es la adjudicación de bienes. Ya una vez llevado, ¿qué es lo que tenemos en la parte de inventarios y avalúos? ¿Qué es lo que tenemos en cuanto a bienes, derechos y obligaciones? ¿Cómo se ha administrado y cuántas deudas existen y de qué forma hay que pagarlas? ¿Y quiénes son los herederos principalmente o los legatarios que fueron designados en la primera sección? Entraremos a la última, que es la partición. El albacea puede hacer un proyecto de partición. También lo pueden hacer los herederos. Entre todos pueden generar cada quien su proyecto y buscar un acuerdo común. Técnicamente, el proyecto de partición tendría que ser de común acuerdo con todos los herederos. Si todos los herederos están de acuerdo en llevar a cabo un procedimiento de partición y la forma de cómo dividir los bienes, derechos y obligaciones entre todos los herederos y legatarios, entonces en este caso el juez o el notario lo tendría que autorizar. Si hubiera una diferencia entre los herederos de que no se pongan de acuerdo en la forma de partición y lo está llevando un notario público, en ese momento el notario público no podrá continuar con su actuar
y obligatoriamente tendría que turnarse el expediente a un juez familiar para que el juez familiar resuelva sobre un proyecto de partición. Si el asunto está en un juzgado familiar y no se ponen de acuerdo o estaba en un notario y se manda a un juzgado familiar, entonces el juez va a convocar a todos los herederos para que tengan una conciliación de partición. Si no se ponen de acuerdo, entonces el juez tendrá que nombrar a un partidor. El partidor es un funcionario auxiliar del gobierno, del Tribunal Superior de Justicia, que va a tener la función de hacer la cómoda división de los bienes pertenecientes a la masa hereditaria, de los bienes, derechos y obligaciones, para que sea lo más equitativo y acatar la disposición testamentaria en la forma como el autor de la sucesión lo emitió o como viene la resolución de la declaratoria de los herederos en el caso del intestamentario. Y una vez hecho el proyecto de partición, el juez lo va a poner a la vista de todos los interesados y los interesados tendrían que manifestar su conformidad o no en ese proyecto. Y al final, el juez tiene que emitir una sentencia en la cual va a decir la forma en cómo se tiene que llevar a cabo la partición. Ese va a ser el punto final de la sucesión intestamentaria o testamentaria, cuando se lleva a cabo el proyecto de partición. ¿Por qué? Porque el siguiente paso sería llevar a cabo la escritura de adjudicación. Esa escritura de adjudicación se tiene que hacer ante el notario público, ya sea con la conciliación de todos los herederos o en cumplimiento a la sentencia que el propio juez familiar emita en esa cuarta sección de el proyecto de partición y la forma en cómo será dividida la herencia en los legados entre los herederos de la sucesión. Este es un resumen general de cómo se lleva a cabo los procedimientos sucesorios. Cualquier duda que tengas, síguenos en nuestros canales de redes sociales o visita nuestra página de internet www.saucedoabogados.com.mx o directamente contáctanos a los teléfonos 55 9000 0136 o 37. Yo soy Miguel Saucedo, soy abogado litigante, especialista en bienes inmuebles y en sucesiones. Estoy para servirte, contáctanos.